Bueno, muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar con las actividades científicas de todos los meses. Vamos a presentar a la doctora Alejandra Bernique, una amiga de la casa, médico de planta del Hospital Italiano, especialista en ginecopatología y patología mamaria, vicepresidenta de la IAP y secretaria de publicaciones de la Sociedad Argentina de Patología. Hola. Bueno, gracias Celo por la presentación y bueno, gracias a a Sapu por invitarme a compartir esta charla. Que bueno, yo voy dando la charla, que quiere acotar algo o que quiere decir algo, no hay ningún problema, la idea es que sea coloquial, no es que sea una charla así como formal. Así que bueno, vamos a hablar de un tema que es difícil para todos. A mí me resulta muy difícil las lesiones glandulares del canal endocervical. La idea es ver un poco la clasificación de las lesiones in situ, las lesiones invasoras y algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, bueno, el objetivo un poco, cuando vemos una lesión en el canal, cuando es un cáncer evidente, bueno, es un cáncer. Pero cuando vemos una lesión en canal, que no es un carcinoma invasor y hay ciertos criterios de atipía, siempre nos debemos preguntar si estamos en el contexto de un adenocarcinoma in situ. Que además, estamos viendo más adenocarcinoma in situ, yo creo que en parte porque lo aprendimos a ver y en parte también porque yo creo que con el esquema de vacunación y todo van a empezar a cambiar. El screening trabaja muy bien en las lesiones de intraepiteliales escamosas, no tanto en el canal, y estamos aprendiendo, entonces aparecen más y diagnosticadas un poquito más avanzado que las lesiones cervicales. Entonces, un poco viendo la nomenclatura que tenemos que usar, ¿no? La nomenclatura fue cambiando a lo largo del tiempo y el último libro de la WHO, que es la quinta edición, que sé que ahora sale el próximo, justo el otro día hablé con Parra y me contó que había ido a Europa a escribirle a reunirse por el nuevo libro de la WHO, pero en la quinta edición, que es ese que todavía utilizamos, que ya no es tan nuevo, es del 2019, hablamos de adenocarcinoma in situ, HPV relacionada, y adenocarcinoma in situ, HPV independiente. El HPV relacionado se divide en de tipo usual y el SMILE, que ya en la edición anterior había sido incluido. Pero hoy se sabe que el SMILE es un adenocarcinoma in situ asociado al HPV. Y luego tenemos las lesiones HPV independientes, que son el adenocarcinoma in situ de tipo gástrico y la hiperplasia típica endocervical lobulada, que sería como una lesión muy similar al adenocarcinoma in situ gástrico, pero de un grado menor de atipía, muy compleja para mi gusto para diagnosticarla. Bueno, el adenocarcinoma in situ, bueno, más o menos todos estamos familiarizados en cómo lo definimos. En general, cuando es florido o cuando es generoso en sus alteraciones morfológicas, lo diagnosticamos con cierta facilidad. El tema es cuando la lesión es media borderline. Pero cuando hablamos de un adenocarcinoma in situ bien desarrollado, con las características morfológicas establecidas, vemos glándulas que pierden la polaridad, es decir, no tienen más el núcleo basal del citoplasma apical, los núcleos generalmente se hacen perpendiculares a la basal, se estratifican y llegan generalmente hacia la superficie del epitelio. Muchas veces lo característico es la presencia de núcleos apoptóticos y la presencia de numerosas mitosis. Es común que acá tenemos algunas fotos más. Uno de los hallazgos que vemos, ¿ven cuando marco ahí? Sí. Entonces, una de las características del adenocarcinoma in situ, o Sí, que vemos. vemos gracias, y que nos resulta útil para su diagnóstico, es que aparece como lesiones segmentadas. La glándula, en parte, se mantiene con el epitelio polarizado y de manera abrupta aparece el epitelio con atipía, estratificación nuclear, etcétera. Y otra cosa que también vemos mucho en el adenocarcinoma in situ asociado al HPV es que siempre se mantiene la lobulocentricidad, pero el epitelio se ve mucho más azul, ¿sí? La depresión del moco y por la hipercromasia de esas células atípicas. Bueno, es común que el adenocarcinoma in situ tenga metaplasia intestinal, es decir, y no es gástrico, sino es que el adenocarcinoma in situ
la mucina que tiene en general es de tipo endocervical y la va perdiendo en la medida que se va sumando la atipía. Pero algunos adenocarcinomas in situ retienen o hacen cambios metaplásicos e incorporan células calciformes, como vemos en estos ejemplos, donde se ve adenocarcinoma in situ con presencia de las típicas Glovet cells con las vacuolas llenas de mucina, pero que entre las vacuolas de mucina se ve con claridad la atipía del epitelio que lo reviste. Importantísimo, el adenocarcinoma in situ, la marca clave, más allá de la atipía, el que se ve basófilo, la pérdida de la polaridad, la marca clave es la presencia de numerosas mitosis y cuerpos apoptóticos. Eso es muy característico y hay que buscarlo. Se supone que con eso no podemos decir que es un adenocarcinoma in situ y le podemos poner HPV relacionada, ¿sí? Según lo que dice el libro de la OMS. No es raro que nos encontremos con una lesión mixta, ¿sí? Como vemos en esta fotografía, vemos el adenocarcinoma in situ, fíjense cómo mantiene la lobulocentricidad en sectores, bueno, la tipía, son glándulas a veces más pequeñas, no tan grandes, y algunas glándulas se hacen más complejas en su proliferación intraglandular, con formación de arcos romanos, ¿sí? Pero manteniendo la lobulocentricidad. Y rodeando la misma aparece el HICIL, ¿sí? Es común. Entonces, es común, digamos, no es una rareza, eso quiero decir, la asociación entre un HICIL y un adenocarcinoma in situ. En el caso que veamos las dos lesiones, por supuesto que informamos las dos lesiones, ¿no? Adenocarcinoma in situ, HPV relacionado en relación a HICIL con extensión endoglandular. Entonces, lo que acabamos de ver recién es el adenocarcinoma in situ convencional, HPV relacionado, que puede tener metaplasia intestinal y que eso no lo transforma en un subtipo especial. Lo seguimos llamando adenocarcinoma in situ HPV relacionado. Ahora, dentro del adenocarcinoma in situ, HPV relacionado, incluimos el adenocarcinoma in situ de tipo SMILE. El adenocarcinoma in situ de tipo SMILE es una entidad que fue descrita no hace tanto tiempo, fue incluida en el libro anterior de la OMS, en la cuarta edición en el 2014 como un subtipo de adenocarcinoma in situ. Es poco frecuente, la frecuencia no es muy alta, pero cada tanto lo podemos ver en su variante in situ o en su variante invasora. Y un poco el SMILE es una lesión intraglandular, en este caso porque es in situ, que combina criterios de la lesión cervical escamosa y la lesión glandular. Es decir, por ejemplo, en esta glándula que vemos aquí, vemos un epitelio que tiene estratificación nuclear simulando un HICIL y en el medio aparecen estas células glandulares ricas en mucina. Acá hay también un remanente glandular, pero este mix dentro de algo que parece un relleno glandular, de algo que parece escamoso, más glándulas o células glandulares con mucina, es lo que define a la presencia del SMILE. Entonces, el SMILE, por lo tanto, morfológicamente es como si fuera un mix entre epitelio escamoso atípico con epitelio glandular neoplásico que contiene mucina. Y el SMILE puede estar en el epitelio de superficie, como vemos acá, y el SMILE puede estar también dentro de la extensión endoglandular. En estos epitelios superficiales, el SMILE lo que tiene son las atipías típicas escamosas con las glándulas o las células glandulares ricas en mucina que podemos pedirlas con técnicas de PAS para confirmar que eso no es glucógeno, sino que es la presencia de moco cuando no es tan claramente o no tan evidente. Y en esta fotografía, ese SMILE, en vez de estar en el epitelio de superficie, está dentro de la glándula, en donde vemos remanente glandular en el interior del lumen de la glándula y por fuera el epitelio escamoso atípico. El, el SMILE, en realidad el SMILE y el adenocarcinoma in situ, HPV relacionada, tiene un patrón de inmunistoquímica bastante definido. Y realmente es una herramienta, en el adenocarcinoma in situ, HPV relacionado, el inmuno realmente a uno le permite hacer un diagnóstico con cierta facilidad o sin tanto temor, esa es la palabra, porque a ver, el problema de las lesiones glandulares es que requieren tratamientos
sean en mujeres jóvenes, requieren amputaciones cervicales o conos, entonces no le cuesta hacer esos diagnósticos porque puede alterar la fertilidad de la paciente. Pero cuando uno tiene una sospecha morfológica que estamos frente a un adenocarcinoma in situ de tipo HPV relacionado, le pedimos un P16 que tiene que dar positivo en bloque nuclear citoplasmático, le podemos pedir un Ki-67 que tiene una proliferación alta, mayor al 30%, y si quieren podemos sumar otros anticuerpos como receptor de estrógeno que se pierde, al igual que el BSL2. Si le llegamos a pedir un CDX2, cuidado, porque CDX2 puede dar positivo, porque ya dijimos que dentro de la adenocarcinoma in situ HPV relacionado está el de tipo intestinal. Y el SEA, en el caso que lo pidamos, nosotros no lo pedimos, pero si se pide, es positivo, al igual que sucede en su variante invasora. Entonces, fíjense la inmunohistoquímica de un adenocarcinoma in situ, que fue P16 positivo, que el RE marca negativo con su control interno en el estroma, el SEA marca positivo, el SEA monoclonal, y el P53 tiene una marcación de tipo wild type. Es decir, que el adenocarcinoma in situ, HPV relacionado, tiene una marcación, un patrón no mutado para el P53. La otra variante del adenocarcinoma in situ en el canal endocervical es el HPV independiente. Y ahí hablamos del adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, que es un desafío diagnóstico, es muy complejo diagnosticarlo en una biopsia, pero bueno, tenemos que conocerlo y sospecharlo e intentar pedir inmuno e intentar que la inmuno ayude, porque no siempre nos ayuda como quisiéramos. Como tenemos la inmuno en el adenocarcinoma in situ de tipo HPV relacionado es muy útil para confirmar el diagnóstico, pero en esta entidad puede ser útil, pero puede ser que no. Es decir, cuando los marcadores son positivos, hablando del P53 o la MUC6, o el PAX8, bueno, eso tiene un valor predictivo positivo bueno, pero cuando es negativo, el valor predictivo negativo es bajo. Entonces, el adenocarcinoma de tipo gástrico es una proliferación, como vemos acá, las células en su variante in situ mantienen la lobulocentricidad, el lóbulo está expandido, es como si fuera una adenosis de la mama, ¿no? Tiene un mayor número de glándulas que pueden ser complejas en su arquitectura algunas y otras pequeñas con un mayor nivel de proliferación. Algo que llama mucho la atención o que nos tiene que quedar como un signo de alerta para investigar la posibilidad de que sea un adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, es que se lo ve, las glándulas se las ven muy claras, ¿sí? Porque tienen mucho citoplasma a expensas de la presencia de mucina. Acá vemos algunos ejemplos del adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, que sabemos que es HPV negativo, por lo tanto el P16 debería ser negativo, donde vemos algunas células con este citoplasma claro y otras células que tienen un citoplasma un poquito más rosado, pero siempre homogéneo, sin tantas células calciformes. Si bien la tipía no es severa, la tipía está presente. Hay que bajar a más aumento y encontrar esa tipía de esos núcleos hipercromáticos con cierto premorfismo que pueden tener vacuolas intranucleares y que no quedan aplastados en la base de la glándula como sucede cuando la diferenciación es de tipo calciforme o intestinal. Entonces son células de citoplasma claro, o como describe en este artículo McLaggich, que fue el que lo describió, son células como de citoplasma vacuolado, claro, que puede ser eosinófilo, que tiene bordes citoplasmáticos distintivos, que tiene una tipía leve, pero que existe, y que en general tiene cierta complejidad arquitectural intraglandular. Es decir, las glándulas pueden hacer estas papilas o este tufting dentro de la luz del mismo. Es decir, no tiene, es un preparado que uno lo mira y el diagnóstico no sale de manera directa. Hay que pensarlo en un contexto clínico adecuado, que realmente es la sinusorragia, y buscar estos criterios y en todo caso pedir inmuno. Ahora, un diagnóstico diferencial importante de estas lesiones es entre el adenocarcinoma in situ, HPV relacionado con disfunción intestinal, versus el adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, porque los dos tienen moco. La diferencia es que la mucina en el de tipo intestinal
es en forma de células calciformes que comprimen el núcleo de la basal y queda atípico pero aplanado a través de esa vacuola intracitoplasmática. Y en esa base de núcleo hay que buscar siempre las mitosis y las apoptosis típicas del adenocarcinoma in situ HPV relacionado. Si le hacemos un panel de inmuno, en este caso el P16 es como mandatario porque nos va a dar positivo, lo podemos acompañar con otras técnicas como citocreatina 7 o un CX2 y una citocreatina 20 si ustedes quieren confirmar la diferenciación intestinal, que para mí no sería necesaria, pero se podría hacer. Pero lo más importante inclusive es pedir el P16 que te tiene que dar positivo. Y se puede acompañar con un P53 que da de tipo wild type. De todos esos anticuerpos, el más importante en este caso es el P16 como biomarcador que te indica la etiopatogenia de la entidad. El adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, este desafío diagnóstico, tiene mucho citoplasma eosinófilo o citoplasma claro, tiene muchas menos núcleos apoptóticos o mitosis, y el núcleo no está aplastado, sino que es redondo, con una tipía leve a moderada y generalmente central o basal, pero no aplastado por el citoplasma. Si le hacemos una citocreatina 7 nos va a dar positiva, si le hacemos un 20 nos va a dar positiva, como pasa con el estómago. El CDX2 puede ser positivo o negativo. El receptor de estrógeno es negativo, pero también en el adenocarcinoma in situ. La MUC6 se puede pedir, nosotros la pedimos, da positivo, pero es un anticuerpo que no es específico de este tipo de lesión, pero podemos pintar un poco la lesión con el MUC6. Y lo más importante es que el P16 es negativo, tiene una marcación que no es nuclear ni citoplasmática en bloque, y en más de la mitad de los casos el P53 está mutado. Entonces, si yo tengo una lesión sospechosa por la morfología de adenocarcinoma in situ de tipo gástrico y el P53 me da mutado, en ese caso yo puedo estar en un contexto morfológico adecuado con un P16 negativo, podemos hablar de adenocarcinoma in situ de tipo gástrico. Bueno, entonces, hablando un poco del panorama entre adenocarcinoma in situ HPV relacionado y adenocarcinoma in situ HPV independiente, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales, con las lesiones benignas de Canal, están las que son fáciles de ver, las que son difíciles y las que son imposibles. Las que son fáciles son todos los días, son el día a día de nuestro trabajo. Y vamos a ir viendo más o menos una por una. La primera son los cambios reactivos. Es súper común las endocervicitis crónicas, las obstrucciones, las infecciones, los tratamientos externos producen cambios reactivos del epitelio glandular. Y esto puede confundir con un adenocarcinoma in situ. Esto por ahí es muy evidente, sobre todo en las pacientes que recibieron radioterapia. Lo que pasa es que si tenemos el antecedente, a esa tipía le bajamos valor, le sacamos valor porque sabemos que es asociada a la radioterapia. Pero sabemos que los cambios reactivos en el canal, como en el resto de las mucosas, puede simular atipía y confundirnos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos ejemplos de epitelios metaplásicos con cambios reactivos epiteliales que en realidad son benignos. Este ejemplo que está aquí son cambios reactivos superficiales con proliferación asociada y algo de metaplasia, que si uno lo ve rápidamente puede pensar que esto es un adenocarcinoma in situ o una proliferación del epitelio superficial. Hasta podría hipotetizar que es un SMILE, ¿no? Pero si uno compara con lesiones tipo adenocarcinomas in situ, ve que el epitelio del adenocarcinoma in situ superficial es mucho más azul, mucho más basófilo, mucho más atípico y con mucho más superposición nuclear y pleomorfismo, a diferencia del cambio reactivo, que los núcleos son blandos, no hay tanto superposición nuclear y no aparecen esas macronucleosis, las mitosis que se ven en la adenocarcinoma in situ. Si uno tiene duda, le pide un P16 y en este caso el P16 es de mucha utilidad porque si da positivo, por supuesto, es un adenocarcinoma in situ y si no marca, es un cambio reactivo. Otra lesión que vemos todos los días en las biopsias de cuello uterino son las hiperplasias microglandulares. Las hiperplasias microglandulares, además, muchas veces pueden tener cambios inflamatorios y tener cambios reactivos. Entonces, en mujeres en edad reproductiva o durante el embarazo o con tratamiento hormonal externo, por ejemplo, con progesterona, se hace más exuberante la hiperplasia microglandular y puede esa proliferación glandular exuberante, junto con el cambio reactivo, puede hacernos dudar si estamos o no frente a una neoplasia glandular in situ, ¿sí?
Otros ejemplos de hiperplasia microglandular con un montón de cambios inflamatorios que pueden hacernos temer de que se trate de una lesión mayor. Fíjense que en este aumento de la hiperplasia microglandular se ve rosado el preparado, por más que es muy celular, prima el citoplasma y el núcleo, al no tener atipía ni esa hipercromasia y pleomorfismo, es un núcleo blando, es un núcleo claro, que tiene que ver con la benignidad. Tiene un montón de inflamación sobreagregada, también lo puede tener adenocarcinoma in situ, pero esta sobreinflamación agregada en este marco histológico favorece la hiperplasia microglandular, y además, importantísimo como siempre, el hallmark de la adenocarcinoma in situ, que es la ausencia, en este caso, de mitosis y de núcleos apoptóticos. Cualquier duda se puede siempre recurrir, por supuesto, a el P16. A veces es complejo, porque el P16 depende de donde uno trabaje, a veces lo tiene más disponible, menos disponible, entonces yo creo que estos casos se pueden diagnosticar sin P16. Una vez que uno va viendo varios, va tomando más seguridad y cuando es tan exuberante, con estas hendiduras secundarias, con un poco de moco, con este aspecto eosinófilo, con esta inflamación sobreagregada, con este patrón medio sincicial, sin bordes citoplasmáticos distintivos, uno puede hacer el diagnóstico de hiperplasia microglandular. Pero cualquier duda, le pide un P16 y se podría hasta pedir un P63 para ver la presencia de las células de reserva. Nosotros en general no lo pedimos y el diagnóstico termina siendo morfológico. Entonces, fíjense, de vuelta, acá tenemos un adenocarcinoma in situ, que lo diferenciamos de las hiperplasias microglandulares, que se ve mucho más basófilo, ¿sí? Con las mitosis y con la atipía. Ahí está. El otro diagnóstico diferencial, además de los cambios reactivos y la hiperplasia microglandular, es la temida reacción en área estela. Bueno, la reacción en área estela es como un tema que siempre nos preocupa en el cuello. También se da generalmente en mujeres jóvenes, en edad reproductiva y sobre todo dentro del marco del embarazo o del tratamiento externo con progesterona. Entonces hay que indagar o hay que preguntar si esa paciente está tomando algún tratamiento hormonal externo o si está embarazada. La reacción en Ariestela, la primera impresión es que parece hasta un adenocarcinoma de tipo de células claras, ¿no? O un adenocarcinoma in situ. Lo primero llamativo es que el citoplasma es muy claro, los contornos citoplasmáticos son muy netos y en realidad tiene como dos poblaciones celulares. Tiene células de núcleos blandos y de repente tiene células muy atípicas, con núcleos casi con macronucleosis, con una tipía grado 3, puede tener hobnails, todo eso preocupa mucho, pero si uno empieza a mirar a mayor aumento, va a ver que faltan las mitosis y los núcleos apoptóticos tan característicos del adenocarcinoma in situ y que la relación núcleo-citoplasmática generalmente está conservada. Si mi diagnóstico diferencial es con el adenocarcinoma in situ, bueno, puedo hacer un P16 y eso ayuda. A veces el problema más grande que tenemos es cuando por ahí son altas estas reacciones en áreas estelas y nos preguntamos si en realidad se trata de un adenocarcinoma de células claras. Ahí puede ser más complejo, habrá que indagar o un adenocarcinoma de células claras en el del canal, que son muy poco frecuentes, habría que indagar un poco en la morfología y los antecedentes. Otro diagnóstico diferencial que se puso bastante de moda el último tiempo tiene que ver con la presencia de los restos mesonéfricos y de la hiperplasia mesonéfrica. Los restos mesonéfricos, la hiperplasia mesonéfrica, generalmente están en el tercio interno o en el tercio medio del miocervix y no tanto en el tercio superficial como está el adenocarcinoma in situ. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que las dos mantienen la lobulocentricidad, tanto los restos mesonéfricos benignos o hiperplásicos como el adenocarcinoma in situ, pero los restos mesonéfricos generalmente tienen glándulas pequeñas, pequeñas con epitelios planos, que pueden tener un material tipo coloide, intraluminal, como se ve aquí, y a veces tienen como un patrón micropapilar. En general, cuando uno lo mira a más aumento, los restos mesonéfricos tienen además de estar en la porción interna del miocervix, además de estar en lóbulos bien ordenados, tienen ese material tipo coloide intraluminal, tienen un núcleo generalmente plano, hipercromático, pueden tener micropapilas, y le falta las mitosis, la apoptosis y esa pseudoestratificación tan característica que tienen los adenocarcinomas in situ HPV relacionados.
Cualquier duda, además del P16, se podría pedir los marcadores de diferenciación mesonéfrica, que son el GATA3, el TTF1, la carretinina o el CD10. ¿Cuáles son los diagnósticos complejos? Dentro de los diagnósticos complejos, yo voy a hablar del más frecuente, porque después el carcinoma seroso, ya sabemos que hoy en día no existe carcinoma seroso de canal, así que si es un carcinoma seroso, es un carcinoma seroso que puede venir del endometrio y no hay demasiado, no tiene demasiada relevancia clínica, el tratamiento es el mismo. Ahora, sí, a veces es difícil diferenciar el adenocarcinoma in situ de las lesiones de tipo endometroides, que pueden ser, generalmente son por metaplasias túbulo-endometriales, o endometriosis o extensión de un adenocarcinoma endometrial hacia el canal. Es decir, que las lesiones endometriales en canal pueden ser totalmente benignas, propios del canal endocervical, como es la metaplasia túbulo-endometrial o la endometriosis, o pueden ser extensiones de un adenocarcinoma de endometrio hacia el canal. Entonces, el tema de la metaplasia endometrial es que el epitelio se vuelve azul, igual para hacerlo sencillo, ¿no? Es un epitelio que se ve basófilo, con núcleos estratificados que pueden llegar hasta el borde apical de la glándula, que es lo mismo que describimos recién en el adenocarcinoma in situ. Entonces, este aspecto basófilo, con esta probable pérdida de la polaridad, con cierta elongación de los núcleos, porque generalmente pueden ser más elongados en el habano, es lo que hace que a veces nos resulte difícil el diagnóstico diferencial entre una metaplasia endometrial y un adenocarcinoma in situ. Entonces acá tenemos un ejemplo, esto es una glándula endocervical y esta es una metaplasia que es fácil de ver, en este caso, estas glandulitas de una metaplasia túbulo endometrial. En general, las metaplasias endometriales en el canal pueden tener núcleos en habano, ser hipercromáticos, estratificar, perder la polaridad, como en el adenocarcinoma in situ, pero no son atípicos, tienen citología blanda, no tienen mitosis numerosas ni cuerpos apoptóticos y algo que nos ayuda mucho es bajar a más aumento y buscar las cilias, que son características de las metaplasias. ¿Sí? Otro elemento que también ayuda en el diagnóstico es la presencia de estas células intercaladas cuando la metaplasia es túbulo endometrial. Si no nos quedamos tranquilos y tenemos dudas, siempre podemos recorrer un P16, que es positivo, por supuesto, en la carcinoma in situ y negativo en las metaplasias tubuloendometriales, y al BCL2, que son los que más se utilizan, siendo el BCL2 positivo en las metaplasias y negativo en el adenocarcinoma in situ. Si hay alguna duda, se le puede sumar un receptor de estrógeno, que si es la metaplasia endometrial va a ser positiva, y las lesiones de canal in situ son negativas. Bueno, así como tenemos simuladores del adenocarcinoma in situ de tipo HPV relacionado, convencional, también puede haber simuladores del SMILE, que es el otro subtipo de la IS HPV relacionado. Entonces dijimos que el SMILE es un mix en el epitelio de superficie o en la glándula de epitelio escamoso tipo High con células glandulares atípicas que tienen mucina, que retienen la expresión de la mucina. Entonces, el SMILE a veces nos puede, digamos, más que el SMILE, el High o el SIN3 que se desarrolla a partir de una metaplasia inmadura puede simular en un SMILE, ¿sí? De hecho, a veces no es tan fácil discriminarlo. Entonces, fíjense que tenemos acá este epitelio con High y arriba las células endocervicales residuales de la metaplasia inmadura. Es decir, que el SIN3 está por debajo y por arriba quedó el epitelio residual glandular. El SMILE, la diferencia del SMILE es que las células endocervicales están presentes, pero de manera desparramada por el epitelio. En el caso del SIN3, en un epitelio inmaduro metaplásico, el SIN3 va creciendo y va empujando hacia arriba el remanente de glándulas endocervicales normales metaplásicas. ¿Sí? Pero bueno, a veces no es tan sencillo. La otra posibilidad es que me confunda un SMILE con una metaplasia inmadura. Es decir, una metaplasia inmadura benigna.
La metaplasia inmadura benigna sabemos que a veces tiene núcleos desordenados, puede tener ciertas mitosis, tiene células con retención de mucina dispersas, como el SMILE, pero le falta la tipía y las mitosis, y en este caso podremos hacer un P16 que en la metaplasia inmadura va a ser negativo y en el SMILE va a ser positivo. Entonces, siguiendo con los diagnósticos diferenciales, ya falta menos. em, Nosotros sabemos que todo lo que sea de tipo endometrial simula adenocarcinoma in situ de canal, ya sea la metaplasia benigna, pero también los adenocarcinomas de endometrio. Sabemos que el adenocarcinoma de endometrio puede crecer en la porción inferior del istmo o extenderse hacia el canal y confundirse como una lesión propia del canal. Entonces, y de hecho, el endometrio proliferativo, como la metaplasia endometrial, también puede simular un adenocarcinoma in situ HPV relacionado, porque tiene, como dijimos, ese epitelio estratificado con mitosis por la etapa proliferativa, que se ve azul, al igual que el adenocarcinoma in situ. De vuelta a buscar mitosis, buscar cuerpos apoptóticos y diferenciarlo. Lo mismo pasa con las hiperplasias endometriales. Y las hiperplasias endometriales, si son bajas, también pueden simular un adenocarcinoma in situ. Em, ¿Cuáles son los criterios? Bueno, los criterios hay que buscar sobre todo los criterios de hiperplasia típica, que es la presencia de mucha más complejidad arquitectural, sin una lobulocentricidad como está descrito en el adenocarcinoma in situ, y elementos asociados a la hiperplasia atípica, como pueden ser las mórulas escamosas. En este caso tenemos una hiperplasia endometrial atípica con zonas de confluencia glandular que podrían ser adenocarcinoma, que tiene algo de metaplasia escamosa inmadura y esa famosa necrosis o esa típica necrosis focal dentro del tumor que es típica del endometroide y que no se ve tanto en el adenocarcinoma in situ. Em, un poco reforzando el diagnóstico diferencial y los criterios morfológicos, bueno, podemos decir que las mitosis son mucho más numerosas, igual que los cuerpos apoptóticos en el adenocarcinoma in situ en relación al adenocarcinoma endometroide. Es mucho más, la hiperacromasia es mucho más marcada en el adenocarcinoma in situ que en el endometroide. Hay frecuentemente células de diferenciación intestinal en el adenocarcinoma in situ de tipo endocervical. En cambio, la metaplasia en el endometroide es en forma de mórulas o mucina, pero mucina no de tipo intestinal. Y algo que nos ayuda mucho en las lesiones endometriales es que es común la presencia de histocitos espumosos. Cualquier duda, el P16 vuelve a ser una herramienta de mucha utilidad, que da positivo en el adenocarcinoma in situ y negativo en el endometrioide de bajo grado. ¿Sí? Se puede expresar en el alto grado, pero la dificultad no radica en el alto grado, sino radica en el bajo grado. Y si no sumamos un receptor hormonal, que sabemos que es positivo en el endometrio y negativo en el carcinoma in situ. ¿Sí? Acá para graficarlo, un P16, un receptor de estrógeno negativo en este tipo de lesión. Y para terminar los diagnósticos diferenciales, antes de pasar al último tema, después tenemos los casos, vamos a poner los imposibles. Hoy en día, diferenciar un adenocarcinoma in situ de tipo HPV relacionado de un adenocarcinoma invasor patrona de Silva es imposible. Yo creo que es imposible, no tiene reproducibilidad. Entonces, bueno, todos ya sabemos que Elvio Silva, allá hace unos años, desarrolló un sistema, que es el sistema, la forma en que invade el adenocarcinoma de canal, la dividió en tres patrones, A, B o C, y la idea de estos patrones es que es medir el riesgo de tener ganglios positivos. Es decir, el patrón C, que es el infiltrativo, tiene alta chance de tener ganglios positivos, el patrón A tiene casi nulo y el B es intermedio. Entonces, la importancia la importancia en los patrones de invasión de Silva radicaba, digo radicaba porque ahora estamos en la era de ganglio centinela, pero radicaba en el hecho de evitar las linfadenectomías pelvianas que tienen mucha morbilidad. Entonces, si la paciente tenía un patrón de Silva A o B sin embolias, se podía evitar la linfadenectomía y tratarla con un cono. Pero si era un patrón B con embolias o algunos B y C, debía hacer siempre linfadenectomía porque aumentaba el riesgo de metástasis ganglionar. Entonces, fíjense que en realidad el patrón A es el patrón que es casi igual al adenocarcinoma in situ, tiene atipía, tiene lobulocentricidad, complejidad glandular, no tiene desmoplasia, no tiene confluencia,
no tiene invasión linfovascular, es decir, esto es lo que dijimos recién del adenocarcinoma in situ. Y el riesgo de metástasis es cero. Se supone, yo tengo mis dudas, pero se supone que esto es un patrón de invasión no destructiva. Mientras que patrón B y C, el patrón C es el infiltrativo, el que destruye el estroma, el que tiene reacción desmoplásica, cambios mixoides, patrones sólidos, confluentes, micropapilares. Tiene generalmente embolias y tiene en un cuarto de los pacientes la posibilidad de hacer metástasis ganglionar. Y en el medio está el B, que tiene características mixtas de tipo A y tipo C. La realidad es que en el trabajo de Silva hay criterios para hablar, él propone criterios para hablar de los patrones A de invasión, como una sutil reacción estromal periductal, más complejidad intraglandular, áreas vellosas intraglandulares, este, mm, glándulas más pequeñas, un poco más profundas en el tercio medio del miocérvix y este crecimiento lineal en placa de la superficie. Todo eso está reportado, pero es muy complejo, tiene muy poca, no tiene buena reproducibilidad diagnóstica interobservador. Entonces, esto me pareció súper importante. Es tan difícil diferenciar el adenocarcinoma in situ del adenocarcinoma patrona de Silva que se considera en estas publicaciones internacionales que hasta el 20% de los casos es casi imposible diferenciarlo. Es casi como una lotería ponerle uno u otro. Entonces, el refuerzo de la mala reproducibilidad interobservador en discriminar estas dos entidades. Entonces, ellos, frente a eso, lo que dicen un poco es que el adenocarcinoma patrón A tiene un curso indolente con una chance de dar metástasis ganglionar casi nula, igual que el adenocarcinoma in situ. Entonces, uno lo que podría ponerle, si realmente le parece muy florido el adenocarcinoma in situ y le da miedo que sea un patrón A, le puede poner adenocarcinoma endocervical, patrón A, tipo adenocarcinoma in situ. Medio rebuscado, ¿no? Pero bueno. Si uno se queda más tranquilo, es un intermedio. Y el último tema que vamos a ver de las lesiones glandulares es la forma invasora, ¿sí? La forma invasora, todos sabemos que hay una clasificación internacional de la adenocarcinoma de tipo endocervical que los divide en tumores HPV relacionados y HPV independientes. Los adenocarcinomas HPV relacionados son lo que tienen, es una proliferación no plástica destructiva invasora que tiene atipía y como su variante in situ, un gran número de núcleos apoptóticos y de mitosis. Y que en general tiene una marcación positiva para P16 y un patrón no mutado para P53 con receptores hormonales negativos. La forma del adenocarcinoma endocervical invasor HPV dependiente se subclasifica en intestinal, endocervical o mucinoso de acuerdo a las características citoplasmáticas, pero no tiene demasiada relevancia en cuanto al pronóstico. Sí, lo importante es saber que en la forma invasora tenemos el adenocarcinoma HPV relacionado y el HPV independiente. El HPV relacionado es el 75% de todos los adenocarcinomas. Y tenemos el tipo usual y el tipo mucinoso, de acuerdo a la cantidad de mucina que tenga. Siendo el de tipo usual, el que tiene al menos un 25% de moco, que empieza a tener, perdón, la depresión de moco, es el más frecuente. Y el que tiene lagos de mocos en donde crece el tumor es el mucinoso, que es el menos común, que ahí se incluye el tipo intestinal y el SMILE. Y el adenocarcinoma HPV independiente, tenemos el gástrico, el mesoneférico y el de tipo células claras. El, el gran desafío diagnóstico de estos tres adenocarcinomas HPV independientes es el gástrico, porque el adenocarcinoma de células claras en general es un diagnóstico que ya sabemos hacer, porque lo aprendimos en el endometrio y en el ovario, y el mesonefrico tiene una inmuno tan característica y una forma tan característica histológica que generalmente no hay demasiada dificultad. El gran desafío diagnóstico es el adenocarcinoma de tipo gástrico.
Entonces, este experimento es un ejemplo del hospital. Acá tenemos un adenocarcinoma HPV relacionado, este, de tipo usual, donde el 50% de las células tienen mucina intracitoplasmática, el 50% restante no lo tienen. Vemos las glándulas atípicas en un crecimiento infiltrativo, pierden la lobulocentricidad, comprometen el estroma y siempre, al igual que su variante in situ, el hallmark, que es la mitosis y los núcleos apoptóticos. Este simplemente es para mostrar a esta chica que tenía sinusorragia, un PAP negativo y un escamo columnar totalmente visible, con este sangrado ectópico, con esta ectopía sangrante al contacto. Se toma una biopsia y acá tenemos de vuelta nuestro adenocarcinoma de tipo endocervical, NOS, con las típicas mitosis y cuerpos apoptóticos de este tipo de lesión. Si uno, el adenocarcinoma invasor, HPV relacionado, uno le podría pedir un P16 para confirmarlo, pero la Sociedad Internacional y también el libro de la OMS nos dice que en realidad con la morfología y con la presencia de mitosis y núcleos apoptóticos numerosos es suficiente para ponerle el rótulo de adenocarcinoma HPV relacionado, ¿sí? No sería necesario. Y así como dijimos que tenemos el adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, está la variante invasora, que realmente es un desafío diagnóstico. Este subtipo invasor es poco frecuente, es menos del 10% de todos los adenocarcinomas, pero es un desafío diagnóstico, sobre todo cuando es un adenocarcinoma de tipo gástrico bien diferenciado, que es el que llamábamos en el pasado de desviación mínima, que se caracteriza por glándulas claras, con este citoplasma tipo de células vacuoladas, con núcleos centrales no tan grandes, con una tipía leve a moderada, que siempre nos dicen que tenemos que investigar en qué porción del miocervix está, si está en el tercio medio o más profundamente, cuando la lesión es frondosa, pero lobulocéntrica, hay que sospechar una desviación mínima, ¿sí? Siempre buscar este epitelio claro, con bordes citoplasmáticos netos, y este citoplasma eosinófilo o claro granular con bordes característicos. Simplemente para reforzar los criterios morfológicos, que a veces no son tan generosos, como el citoplasma claro y voluminoso, que hace que se vea una lesión clara, como violeta clarito, no ese color azulado de la lesión HPV relacionada. Tiene bordes celulares definidos, crece profundamente en el miocervix, más allá del tercio superficial. Los núcleos tienen atipía leve, moderada, y generalmente es central o basal, pero ovoide. Y el cambio estromal, si es tipo de desviación mínima, es mínimo, y si es destructivo, puede aparecer. Es decir, tiene un espectro de diferenciación dentro del gástrico. El gástrico bien diferenciado es el ex desviación mínima y la desmoplasia que es casi ausente, ¿sí? No es tan raro que tenga invasión perineural y perivascular, eso hay que buscarla para ayudar al diagnóstico. Así como el inmuno es súper útil para el adenocarcinoma HPV relacionado, no sucede tanto para el HPV independiente, porque el PI6 es negativo, los receptores son negativos, y marca las 7, pero eso lo marca muchas lesiones, es inespecífico, siendo de utilidad que marque un PAX8, no para diferenciarlo de otras neoplasias ginecológicas, pero sí para diferenciarlo de algunas metástasis de tipo gastrointestinales. Puede marcar marcadores de diferenciación intestinal en el 50% de los casos, tanto CDX2 como citocreatina 20, al igual que el estómago, y en la mitad de los casos tienen expresión aberrante del P53. Es decir, si yo le pedí un P53 y me da un patrón mutado de sobreexpresión o nulo, eso me ayuda para hacer el diagnóstico. Eh, Uno puede probar con las mucinas, nosotros le hacemos MUC6, que da positivo, pero eso es inespecífico, no es patognomónico. Y sí saber que el adenocarcinoma de tipo gástrico es un tumor agresivo, que generalmente tiene peor pronóstico, con mayor recaída, ganglios positivos y metástasis a distancia que em, el de tipo HPV relacionado. Si la supervivencia global a 5 años es del 30%, a diferencia del 77% de su variante HPV relacionado. Y si uno compara el estadio al diagnóstico del de tipo gástrico versus el del tipo HPV relacionado, el negro, que es el malo, tiene estadios más avanzados al momento del diagnóstico que el de tipo HPV relacionado.
Bueno, tengo, no sé si tengo, tengo una pequeña, porque ahora viene una parte cortita que hablo de cómo medimos las lesiones y después tengo dos casos. No sé si quieren, porque habré tanto, alguien quiere preguntar algo, alguien quiere decir algo. No, yo quiero saber cómo medimos esto. Sin duda. Bueno, no, igual el medir el adenocarcinoma es muy complejo, pero sí, sí vamos a ver algunos tips no sé, de cómo medimos en general, no solamente el adenocarcinoma. eh, pero sí, medir el adenocarcinoma el invasor, digamos, una limitante, ahora lo vamos a ver, pero una gran limitante cuando vos querés medir un adenocarcinoma es no mezclar el invasor con el in situ, ¿no? Porque son un mix, entonces en esa medida entran las dos lesiones. Yo te cuento un poco lo que hacemos nosotros, la guía no te ayuda mucho, ahora vamos a verlo, pero muestro muy cortito lo del tamaño, que está bueno, y después pasamos a los casos clínicos y a las preguntas, si quieren. Bueno, el tamaño, no es que a ver, el tamaño medio como que es una de las cosas que más les importan a los médicos, los ginecólogos. Entonces, como que eh, es un dato que siempre tiene que estar en los informes, porque para ellos el margen, como son cirujanos, ellos les importa sacar y que se salga todo, y después les importa el TNM o la FIGO, entonces quieren saber el tamaño. Entonces, siempre es un tema crucial para los que nos mandan las biopsias, así que hay que estar muy atenta en cómo le informamos. Bueno, el tamaño. Bueno, ya sabemos todos que según las distintas guías, la CAP o distintas guías de cómo reportar nuestros informes, nos dicen que las lesiones de cuello tienen tres dimensiones, que son una extensión horizontal, una profundidad, que el A es la profundidad, el B es la extensión, y un espesor tumoral, que es el C, ¿sí? Que es la suma de los cortes paralelos que hacemos de el cono, el cono o el cuello. Entonces, la profundidad de invasión, nada, eso ya sabemos todos perfecto, que la profundidad de invasión se mide desde la membrana basal del epitelio superficial o si la invasión está desde una extensión endoglandular, arrancamos desde la basal de la extensión endoglandular y medimos en profundidad. Y obvio, en este caso, lo que determina la profundidad de invasión es el sitio que está más lejos el mayor, digamos. Acá tenemos el B que se mide a partir de acá y el D que se mide a partir de aquí, ¿sí? Pero el estadio se hace con el foco que tenga mayor extensión en tu profundidad. La extensión horizontal del tumor, nosotros tenemos una lonja en los estadios microscópicos, se mide el microscopio, en los tumores macroscópicos se mide en la pieza de macro o en la resonancia en el caso que se haya hecho. En estos casos, en estadios iniciales, la extensión se mide caseramente, ¿no? Ponemos un punto desde el exocervix hacia el endocervix, el punto máximo de extensión. Y ahí con una regla o con la lupa que ponemos dentro del microscopio, medimos, o si tenemos patología digital mejor, medimos bien la medida extensión horizontal. Y por último viene la última medida, que es el espesor, que es el que tiene menos relevancia, pero nosotros le informamos, que es el número de lonjas que tienen la lesión invasora y ese tanto glandular o escamosa, y cada lonja mide 3 milímetros, la sumamos y le damos la medida del espesor. Primero, algo que ya sabemos, pero que a veces sucede, es que a veces la extensión endoglandular es florida. Es decir, hay mucha extensión del high hacia la glándula de manera completa y puede simular o nos puede hacer confundir con una invasión estromal. Entonces, por supuesto, solo informamos que hay invasión estromal cuando vemos desmoplasia, cuando vemos inflamación estromal, cuando vemos la famosa maduración paradojal, cuando la interfaz entre el epitelio y el estroma es irregular, cuando se pierde la empalizada periférica, cuando hay confluencia glandular o en su crecimiento y, por supuesto, si vemos embolias. ¿Cuándo nos dice el sistema de reportes internacionales, ¿no? ¿Cuándo nos dice que no podemos determinar la profundidad de invasión? Que de las tres medidas, la más importante en los estadios iniciales de cáncer de cuello
es la profundidad de invasión, porque lo que hace el estadio de la FIBA, ahora vamos a verlo, es la profundidad de invasión, es decir, la extensión y el espesor son medidas adicionales que hablan de volumen y se correlacionan con las imágenes, pero lo que realmente el elemento crucial para estadificarlo es la profundidad de invasión. Y hay, según las guías de informes o de reportes internacionales de cáncer de cuello, hay situaciones excepcionales que no nos permiten dar la profundidad de invasión. Eso ocurre, por ejemplo, en tumores ulcerados. Si yo tengo un tumor totalmente ulcerado, no sé realmente dónde está la membrana basal, entonces medir la profundidad de invasión es inexacta, ¿sí? No es real. Los sistemas de reporte, en relación a lo que preguntaba Eloísa, ellos dicen que cuando vos tenés un mix de invasión con adenocarcinoma in situ, esa medida es una medida imprecisa, porque es imposible discriminar en, lo mismo en ese mismo preparado que es in situ y que es invasor. Y los cánceres especiales escamosos como el papilar transicional o el verrucoso o el condilomatoso, menos frecuentes en el cuello, pero sí el papilar transicional, que no tiene, que la invasión es en Pushing, tampoco como no hay invasión destructiva, uno no podría informar profundidad de invasión, ¿sí? Entonces, en este caso, sobre todo en estos tres casos, en tumor ulcerado, en tumores de buen pronóstico con invasión expansiva no destructiva, y en este mix entre adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma invasor, lo que proponen las guías es informar el espesor tumoral y no la profundidad de invasión, que por supuesto no creo que les guste mucho a nuestros médicos tratantes, ¿sí? Em, entonces, fíjense que este es un ejemplo de una biopsia de un carcinoma papilar transicional, una biopsia generosa, pero que yo tengo todos son fragmentos desprendidos de este epitelio complejo, anastomosado. Esto ya no es un HICIL, es mucho más complejo para hacer un HICIL. Lo informamos como fragmentos de carcinoma papilar transicional, pero no podemos medirlo porque no tenemos la relación con el corio, ¿sí? Cuidado con el carcinoma papilar transicional de no informarlo como un HICIL, ¿sí? Em, También dijimos que las medidas de la profundidad de invasión se hacen en tumores microscópicos en estadio 1. En tumores mayores es más complejo porque no nos alcanzan dentro de un bloque de parafina y el tamaño tiene más relevancia el macroscópico que el microscópico. Cuando la lesión, tenemos un cono y el adenocarcinoma in situ o el carcinoma escamoso pasa por margen, nosotros no podemos darle la medida de la FIGO porque es una medida irreal, porque la paciente le estamos subestimando el tumor, porque la paciente tiene lesión residual todavía en su cuello, en el cuello que le quedó no operado. Entonces, en este caso nosotros ponemos, como nos piden el dato, le ponemos que es un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso que al menos mide en profundidad esta cantidad y que contacta con el margen profundo. ¿Sí? No podemos definir en ese caso el estadio de la FIGO. Acá otro ejemplo de un cono en donde la lesión pasa por margen profundo, no podemos medir el espesor del tumor porque quedó lesión residual, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tamaño usamos para estratificar a la paciente final? Bueno, en la extensión sumamos las dos piezas, la extensión del cono con la lesión residual que le quedó en la pieza quirúrgica. Pero la profundidad utilizamos el punto de mayor invasión que esté o en el cono o en la pieza quirúrgica. Bueno, en los estadios iniciales puede haber multifocalidad. La multifocalidad la definimos como dos focos de invasión separados al menos por 2 milímetros o en dos cortes separados por un vidrio está con el medio que no tenga lesión o que esté en los dos labios del cuello uterino. La multifocalidad en estadios iniciales, estadio 1 a 1, es hasta el 25%. Y solo para recordar eh, eh, que en la revisión de la FIGO de cáncer de cuello, algo que ya sabemos que es que la extensión quedó eliminada de la estadificación, solo medimos profundidad de invasión, que puede ser estadio 1 a 1 hasta 3 milímetros, 1 a 2 hasta 5 milímetros, y
se deja de tener relevancia la extensión de la lesión para la clasificación de la FIGO. Nosotros en el hospital utilizamos la nomenclatura de carcinoma escamoso o adenocarcinoma superficialmente invasor, cuando es un estadio 1A1. Algunos utilizan la nomenclatura de microinvasor, nosotros no lo utilizamos más. Lo importante es saber que llamémoslo como lo llamemos, saber que tiene que tener el dato mesurable y objetivable de tamaño, y el que vale es la dimensión de la profundidad de invasión y no la extensión de la misma. Entonces, la FIGO, la Sociedad de Ginecología Oncológica, la CAP, el LAS, cada uno tiene su nomenclatura diferente, pero lo importante siempre es que los patólogos demos nuestro valor mesurado. Bueno, y ahí sí quedan dos casitos cortitos. No sé si alguien quiere preguntar algo o quiere comentar. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Sí, yo. Por las diferentes características que nombraste, no lo podéis medir, lo pones en una nota aclaratoria, dadas las características Sí, sí, y sí. A lo ver, plasmas no, sí, no medirlo es un problema porque ellos quieren la médula. claro, Es cierto. Nosotros, por ejemplo, cuando la lesión pasa por margen en un cono o en un lip, nosotros le ponemos, la al lesión menos, mide al menos claro. y le ponemos y contacta con el margen. Eso lo hacemos igual, igual, igual. Y no le ponemos figo. Ahora, si en los casos no sé, nosotros tenemos bastante carcinoma papilar transicional superficial, ¿no? Esa lesión que crece como si fueran Sí. papilas pegadas al cuello que no invade destructivamente el corion. En ese caso le ponemos el espesor. Ponemos espesor tumoral tanto y le ponemos una nota. No se observa invasión destructiva del estroma en el material remitido, por lo cual no se puede determinar profundidad de invasión. Bien, perfecto, ¿Sí? perfecto. Eh, Y en las biopsias no, obviamente no, no, porque la biopsia, la única manera de medir la profundidad de invasión es que la invasión esté resecada completa. Si por tienes claro, una biopsia generosa, no sé, de 6 milímetros y hay un foquito de microinvasión ahí como hallazgo, bueno, ahí sí Claro, lo medimos. todo. sí, ahí Pero sí, si vos tenés un pedazo de tumor, no, porque un pedazo de tumor mezclado con lesión benigna o fragmentado, no, es imposible medirlo. bien, Y las lesiones glandulares, cuando son un mix, ese es el gran problema. El gran problema de la lesión glandular es a partir de dónde medís, cómo discriminás el in situ del invasor. Eh, nosotros le ponemos cuando no estamos hablando de los adenocarcinoma invasores destructivos, que son más fáciles. Estamos hablando de los tipo A de Silva, muy bien diferenciados, que se mezclan con el adenocarcinoma in situ. En ese caso, nosotros terminamos midiendo el espesor tumoral. Y luego relacionamos con la resonancia. Nosotros tenemos resonancia, todas las pacientes entran con resonancia antes de hacer la cirugía. Y un poquito de pragmatismo, porque ¿viste? Cuando le transmitís mucho las dificultades no te entiende algunas dificultades el ginecólogo. Entonces, algún dato mesurado le tenés que dar para que correlacione con las imágenes y tome sus conductas, ¿sí? Bien, Nosotros en el hospital hacemos ganglio centinela. El ganglio gracias. centinela facilitó las cosas porque ya no, antes era le saco los ganglios o no le saco los ganglios. Ahora ya es, bueno, le hago un centinela que tiene muy poca morbilidad. Y entonces eso como que descomprimió un poco. ¿Le hacen el ultrastaging? Sí, sí. Hacemos el ultraltaging en el cuello y en endometrio y en vulva. En vulva está lo que sí, 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 siempre en cuello y en endometrio. En cuello y en el macho. Y hacemos, sí, los cortes seriados y la queratina. Bien. Y lo piden, ellos lo piden. Em, bueno, no sé, es difícil, el canal es difícil, hay que compartirlo, es Es un tema complejo. bravo este, sí, sí, sí. Bueno, tengo dos casitos que me gustaron, que se los traje para compartirlos y cada uno se va a hacer la comida. Bueno, el primer caso es una chica de 34 años que consulta por sinusorragia, tiene controles
bianuales con PAP negativos, tiene una zona en la colposcopía que es adecuada, tiene vasos atípicos en hora 12, tacto móvil, se le hace una ecografía y llama la atención que tiene en la región anexial dos nodulitos intraparenquimatosos que son Doppler positivos, que miden hasta una medida creo que de 5 centímetros. Se le sugiere a la paciente hacer una resonancia. Esta es la colposcopía de la paciente con esta zona sangrante y esta es la ecografía de la lesión del ovario, una chica de 34 años. Por la lesión del ovario, se le indica una biopsia y además se le indica una resonancia. La resonancia ve que tiene un tumor en el cuello de 36 milímetros con compromiso profundo del miocervix con parámetros libres. Y en la resonancia se ve que tiene dos masas anexiales bilaterales sólidas de aspecto tumoral. Bueno, se decía a la paciente hacer una biopsia primero para confirmar el diagnóstico, y se define realizar una biopsia, pero la biopsia es un tipo, un cono pequeño, sí que es este que tenemos acá. Esta es la biopsia, ¿no? Que tenemos, ya la forma del cono es rara, ¿no? Que es media polipoide, con un gran estroma fibroso y se ve, lo primero que llama la atención es que se ven un montón de glándulas que no son lobulocéntricas. Eso es como el primer dato por ahí que llama la atención, que son glándulas que están como anárquicas, desordenadas dentro del corion, algunas son quísticas, tienen algo como mucina de secreción y tiene como intercala con algunas glándulas pequeñas. Vamos a más aumento, vemos que el revestimiento del epitelio en este caso es atípico, acá sí se ve atípico, se ve núcleos hipercromáticos, se ve cierto pleomorfismo, se ve algo de moco, se ve acá alguna mucina suelta, pero se ve atipía, ¿sí? En sectores uno puede dudar a ver si estos son células en tachuela o células tipo hobnail. Acá en otra región, en esta chica de 30 y pico de años, tenemos glándulas ya más claras, anguladas, con un patrón infiltrativo, ¿no? Estas glándulas típicas anguladas dentro de un estroma que en sectores parece ser demoplásico. Tiene mucina, acá tenemos moco dentro de la luz de la glándula. Tiene desprendimiento celular con tafting. Y de vuelta aparece la tipía nuclear, que es bastante marcada, digamos, no es una tipía, es una tipía generosa. Acá de vuelta, fíjense que en sectores aparecen como pequeñas células sueltas con los núcleos atípicos dentro del el moco. Bueno, esto que quieren decir, ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué harían con este caso? Perdón. Sí, esto que está acá, perdón, porque esto que está acá es el cuello. Esto que está acá, a la paciente se le hace una CTL en el momento y se le toma una biopsia de ovario. Esto que está acá es el ovario. Ah, ¿eso es el ovario? Sí, esto de acá es el cuello, Pero, esto de acá es el cuello, biopsia, bastante, se me tapó, pero esto de acá es el Tachuela. cuello. Células en tachuela. sí. ¿Pero ustedes Eh, lo ven parecido, el cuello y el ovario? ¿Tan sí, sí. parecidos? ¿Son Sí, iguales? No, a ver, no son iguales, pero no sé. este es el Este cuello, me parece, este es el el ovario. ovario me parece espantoso. Me parece una tipiada. Se le hace una biopsia del ovario, sí. El cuello, bueno, por ahí no tengo tantas fotos, pero el cuello, a ver, el cuello es atípico también, ¿no? Esto de acá La es, parte glandular no se ve bien, que no a mayor aumento del cuello. claro, esto es el ovario, Mm. Ahí Ah, está. ovario derecho. Bueno, nosotros a esta paciente le pedimos, porque tiene una lesión, a ver, un adenocarcinoma del ovario, eh, a ver, vamos a pasar la parte Bilateral. oncológica. Vos tenés una biopsia de ovario con un adenocarcinoma, y el sí. adenocarcinoma tiene muco. Los tumores mucinosos Mm. en el ovario existen, por supuesto, son un tipo de cáncer de ovario, Mm. no son tan frecuentes y esa edad generalmente está en el contexto de un tumor borderline. Esto es un adenocarcinoma infiltrativo con células sueltas, con glándulas anguladas, es decir, es un adenocarcinoma mucinoso que no tiene nada de borderline en ningún lado. Eso No, no No. no, es, no.
Es infiltración Digamos, eso segura. Lateral. un poco alejaría la posibilidad de que sea un tumor primario del ovario. Entonces nosotros a este caso, y además teníamos la biopsia del cuello positiva, ¿no? Esta vez acá, para que le faltan fotos, pero esta foto acá es la biopsia del cuello que es positiva. Por ahí positiva, a veces pasa, es más fea lo que pasa en el ovario que lo que pasa en el Claro, cuello. Pero sí, este cuello es patológico, no es una no, proliferación sin duda, normal. sin duda. No, para nada. Hay que hacerle inmuno, ¿no? Entonces, le hacemos inmuno. Le hicimos inmuno y fíjense que la lesión tanto Pero de esto es cuello, null, sí, la lesión null. tanto de cuello como de ovario eran Sí, P53 nulo, que es una marcación que no Claro, nos gusta más claro. la sobreexpresada, y un P16 negativo. negativo. Acá de Entonces, vuelta vemos un poco más Ah, el asa de Lip. Fíjense cómo es mucho más feo la lesión del ovario que del cuello, pero en el cuello tiene lo que habíamos visto, lo que antes conocíamos como tipo de desviación mínima, estas glándulas grandotas que se van metiendo profundamente, que tienen cierta complejidad hacia la luz, que intercalaban, acá se ve en el medio, con glándulas más pequeñas, anguladas y más atípicas. ¿Sí? ujú, Y sí, mismo acá en el panorámica vemos estas glándulas grandes, ramificadas, que eran las viejas de tipo desviación mínima, con glándulas pequeñitas, dispersas, que se van introduciendo profundamente en el miocérvix. Acá, fíjense a más aumento, tenemos el epitelio de superficie y ya aparecen estas glándulas atípicas, ¿no? Acá se ven claramente, de hecho aparecen algunas células sueltas atípicas. Y el mm, estroma es un estroma desmoplásico. Acá de vuelta intercalamos glándulas que podrían ser normales con estas glándulas claramente atípicas en el canal, ¿sí? sí, no Acá en sé el si canal la inhalando en ves. profundidad aparecen las glándulas claramente atípicas, con ese citoplasma vacuolado, claro, medio este, claro, ¿no? medio claro, exacto, y a veces eosinófilo, ¿sí? De vuelta acá lo mismo, estas glándulas anguladas, epitelios planos, moco intraluminal, crecimiento infiltrativo. Acá en sectores hacen pequeños nidos, ¿sí? Y glándulas. A ver, esto es para mostrar que en este material de cono que nos mandaron, en la profundidad en la que vemos estos vasos de paredes gruesas, aparecían glándulas, ¿sí? Ujú, Ah, Atípicas, ¿sí? Con un poco fortalecer el concepto de que la lesión además era profunda, no era solamente limitada al tercio superficial o medio. claro, Le sería una hacemos de el los P16. carcinomas. Negativo. Claro, le hacemos el P16 al cuello, que da negativo, al igual que nos dio en Ovario. el ovario. Le hacemos la MUC6, nos da positiva, tanto el ovario como el canal endocervical. Le hacemos el P53, ya hemos visto el ovario, que era nulo. nulo, Fíjense que el canal endocervical tiene glándulas normales, que son wild type, y las glándulas tumorales en el medio, que son nulas. Se le hace un bueno, CDX2, nos da positivo focal, como está descrito en las lesiones de mm, tipo gástrica, y el sí, PAX8 da positivo, lo cual no es algo menor, porque nosotros tenemos un tumor mucinoso en el canal y en el ovario, P53 mutado, PAX8 positivo, con marcadores intestinales. Entonces tenemos el cuello, P53 nulo, P16 negativos, MUC6 positivos, CDX2 positivo y PAX8 positivo débil. Y en el ovario, lo mismo, P53 mutado, P16 negativo, WT1 negativo, PAX8 positivo débil. ¿Sí? De esa manera, a esta paciente, a la paciente obviamente que se la estadificó, se le hizo endoscopía, ¿no? Todo fue negativo y la terminamos concluyendo con un adenocarcinoma HPV independiente de tipo gástrico de cuello uterino con metástasis bilateral en el ovario. pa, Todo eso. Mirá. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo o alguien no está de acuerdo, ¿eh? ¿Y la edad es o sea, la edad es frecuente que sean tan jóvenes o es una Se rareza? da un poco más, se dan en pacientes un poco más grandes, es Mm, cierto.
Sí. No, pregunto porque no sé. Muy Sí, sí, no, 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 interesante. pero en general está descrito en pacientes más grandes. Pero bueno, también está descrito el adenocarcinoma más grandes y cada vez vemos en más jóvenes. Sí. Pero bueno, un poco, yo creo que este caso, bueno, nada, es una evolución muy tórpida, es un tumor agresivo, el Mm. adenocarcinoma HPV independiente, pero bueno, un poco la clínica, ¿no? Un tumor en el canal, con un tumor en el ovario, un ovario chiquitito, bilateral, sin lesión borderline, Mm. con un P53 mutado, ¿sí? Porque los tumores mucinosos del ovario no tienen mutado el P53. Todo eso son pequeñas cosas que se van sumando para hacer un diagnóstico. Si no hay una cosa que haga el diagnóstico de certeza sola, ¿sí? Es un poco el concepto. Igual como Bien. que intuitivamente todo te lleva a lo inverso, que el ovario infiltró, ¿no? Es Lo que pasa difícil es que hacer el lo recorrido que, al revés. lo que Imaginar pasa el es que el recorrido. ovario, claro, no, el ovario, los tumores primarios de ovario, no existe el tumor primario. A ver, el tumor primario del ovario más frecuente es el seroso. Y después le sigue el No, sí, endometroide y el células claras. Esto no es ni un seroso, ni un endometroide, ni un células obvio. claras por morfología. El mucinoso de ovario son tumores grandes, unilaterales, con áreas borderline. Y vos tenés Claro. acá un tumor bilateral, es como que en realidad la clínica un poco te va alejando la posibilidad de que sea un tumor primario del ovario, ¿sí? La parte Pero divertida bueno, hubiese sido no saber que tenía la lesión de cuello. Eso sí hubiese estado divertido. Tener el ovario y de- esa lesión te quieres matar. Claro, tener el ovario eh, solo. Ah. claro, y sí, cuando uno tiene un adenocarcinoma mucinoso en el ovario, sin nada borderline, y bueno, el canal tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial, más allá de lo Sí, uno gastrointestinal va de derecho al siempre. apéndice en esos casos. El canal Exacto, endocervical es El último, raro, es hay raro. que claro. pensarlo, hay que pensarlo, Sí, hay que por eso ser. mismo. Sí, sí, tal cual. Bueno, y el último caso que está acá es una paciente, que vamos a poner la pantalla completa. Son casos raros, ¿no? Yo traje cosas no tan... Es una paciente que tiene 42 años, también joven, entra por guardia, por dolor, eritema y edema en brazo izquierdo, con diagnóstico de trombosis venosa profunda y TEP. Se le entra con una urgencia médica. Se le interna por su trombosis venosa y su TEP y se ve que además tiene distensión abdominal. Obviamente se les pide resonancia, PET, y ella refiere que hace aproximadamente 2 meses le hicieron una biopsia de cuello con un diagnóstico de malignidad. Entonces se le pide los tacos que se revisen en el servicio. Esta es la biopsia que revisamos del cuello uterino, ¿sí? Que se había realizado aproximadamente 6 meses previos. Entonces, fíjense que vemos es decir, lo que vemos es una proliferación glandular o glandular y vellosa, ¿no? Tiene como glándulas, cribas y vellosidades, se ve bien azul, con pérdida de la polaridad y con atipía. En sectores tiene alguna remanente de diferenciación, en realidad tiene diferenciación intestinal focal, con alguna presencia de una Glovet cell, pero se ve claramente la atipía, la estratificación, la confluencia glandular, las glándulas se unen formando cribas, las vellosidades, ¿no? Con este patrón focalmente velloso que nos permite hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma, al cual le pedimos, en este caso sí, porque la paciente era una paciente muy complicada, se le pidió un P16, que fue positivo, y se le pedimos un PDL1 porque la paciente empezó con inmunoterapia, ¿sí? Y lo informamos como un adenocarcinoma bien diferenciado, HPV asociado, que era el mismo diagnóstico que traía desde afuera, ¿no? Pero la paciente con este diagnóstico, hace 42 años, entraba con TEP, TBP y asitis, ¿sí? Distensión abdominal a expensas de la asitis. Se le hace una resonancia, tenía un tumor exofítico de cuello, tenía además 2 imágenes nodulares en ambos ovarios y flanco derecho que impresionan secundarismo y tenía líquido libre en cavidad. En el PET se confirma la lesión de cuello y la lesión de ovario y además la presencia de asitis. Se le drena la asitis porque además estaba muy sintomática y da positiva para células atípicas.
Se decide en este contexto la paciente hacer una laparoscopía diagnóstica con la anexectomía izquierda, esto, laparoscopía diagnóstica, no tratamiento, con una anexectomía izquierda y una toma de biopsias. Ese es el anexo, el ovario izquierdo de la paciente y la biopsia peritoneal. Fíjense que en el ovario izquierdo aparece un adenocarcinoma cribiforme, glandular, velloso. Uno ve esto en el ovario y por ahí piensa que es un endometroide, ¿no? Más que una metástasis, ¿no? Un adenocarcinoma bien glandular y velloso. Vemos algo de mucina con material suelto asociado. Acá de vuelta, las glándulas, fíjense cómo aparecen los núcleos apoptóticos numerosos y las mitosis y la presencia de sectores de lagos de moco con las células atípicas flotando en el mismo. Se le hace un PI16 al ovario que da positivo en bloque nuclear y citoplasmático, se le hace un CEA que da solamente positivo apical, se le hace un receptor de estrógeno porque parecía un endometroide, da totalmente negativo, se le vuelve a pedir el PDL1, el clon 22E3, para darle el pembro que da negativo. Esto se informa junto con el antecedente de la biopsia en ese contexto clínico como infiltración por adenocarcinoma bien diferenciado en ovario izquierdo y en epiplón, y que el perfil inmunistoquímico sugiere correlacionar con antecedentes patológicas que es el adenocarcinoma de canal. La paciente empieza con quimioterapia, hace quimio e inmuno, y a los pocos meses tiene una mala respuesta, una progresión de la enfermedad y hace una citis sintomática, por lo tanto, por lo que se decide el drenaje con posterior cirugía, donde sí se decide hacer la histerectomía radical y la citorreducción. En la histerectomía radical aparece el cuello con su adenocarcinoma de tipo, se ve muy azul. Yo refuerzo esto porque es como la primera imagen que uno pone cuando lo he preparado. Tiene complejidad arquitectural, es hipercelular, es bien basófilo, tiene áreas lobuladas, áreas vellosas. Vamos a más aumento y de vuelta eso tiende a perder la polaridad, todos los criterios de lesión endocervical, ¿no? Numerosos mitosis y cuerpos apoptóticos. Le hacemos la creatina 7. A ver, esta paciente era una mujer joven con ascitis mucinosa, positiva por citología, con metástasis en el epiplón y compromiso del ovario. Entonces, un tumor mucinoso, de vuelta lo mismo, con ascitis, la ascitis mucinosa con compromiso de los ovarios, en general es gastrointestinal o apendicular, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, sí se le pidió un panel un poco más extenso para ver un poco el inmunofenotipo. Y se vio que el inmunofenotipo es citoqueratina 7 positivo difusa, citoqueratina 20 totalmente negativa, P16 positivo en bloque, P53 no mutado, marcadores intestinales SAT-B2 negativos, citoqueratina 20 positiva focal en células calciformes, y se vio la presencia en el mesenterio, es decir, en toda la cavidad peritoneal, de moco que iba como disecando el tejido fibroso. Esto es la pared abdominal, en la zona del trocar inicial, tenía también implantes neoplásicos, y lo mismo en el ligamento, ¿sí? Un poco más de lo mismo, el tumor, que siempre tenía la misma morfología. Esto es el muñón apendicular, el apéndice se ingresó de manera completa y no había tumor evidente. Bueno, acá de vuelta se repitieron las inmuno en el mismo, que tuvieron el mismo patrón en la zona del epiplón. Se informó como un adenocarcinoma HPV asociado, endocervical, con carcinomatosis mucinosa en cavidad abdominal y pelviana. Y los hallazgos morfológicos e inmunistoquímicos sugieren origen ginecológico, pero como no nos creían los cirujanos, porque para ellos una citis mucinosa no puede ser de canal, tiene que ser, que es lógico porque es muy poco frecuente, tenía que ser gastrointestinal. Le hicimos una técnica de biología molecular testeamos por PCR el HPV y dio genotipo detectable de alto riesgo HPV 45 en las dos muestras, ¿sí? La del cuello y los compromisos en epiplón o en la cavidad peritoneal. Por lo tanto, a esta paciente se la concluyó como un adenocarcinoma bien diferenciado, HPV asociado, con secundarismo, con ovario y peritoneo con infiltración metastásica de origen cervical,
y en la citorreducción un pseudomixoma peritoneal que era una carcinomatosis mucinosa, ¿sí? Todo con el mismo inmunofenotipo y con la presencia del HPV con técnicas de biología molecular. Y esto simplemente, bueno, esta es la clasificación de los pseudomixomas peritoneales, cómo se clasifican actualmente, que no, ya es otro tema, pero sí saber que cuando hablamos de pseudomixoma peritoneal siempre pensamos en apéndice en primer lugar y en segundo lugar en colon y luego en ovario o páncreas o vesícula biliar. Y que realmente el cuello es una cosa totalmente extraña, ¿sí? Hay solamente algunos pocos casos reportados, como los que vemos acá en publicaciones aisladas de pseudomixoma peritoneal asociados al tumores del canal endocervical. Y bueno, el tema del tratamiento con calor, con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, ¿no? Que es la que hacen en el hospital. Bueno, medio fatales los casos, pero ¿Qué bueno, caso? ¿Qué caso? fueron dos casos con evoluciones el canal es traicionero un poquito, entonces cuidado con el canal que a veces no es tan bueno y es más tórpido que el carcinoma escamoso. Te me voy a agotar tanto que hablo. Bueno, la verdad, Alejandra, muchas gracias porque excelente cómo hiciste toda esa revisión, actualización de un tema que es además que es poco frecuente, que es difícil y poco frecuente en general, ¿no? En Sí. lesiones glandulares. Estuvo bárbaro. Muy Así lindo, Bueno, me muy, alegro, muy me bien alegro. presentado, Ale. Que escuchamos poco, ¿no? ¿Cómo, Sí, perdón? Estuvo bueno. Un tema que se escucha poco, Desde Río pero viene medio cortado la transmisión. se te la distorsiona verdad que la voz. Se cortó. se le va. sí, sé que está cortado. Mirá, Sí, nosotros, nada, no obviamente que importa. nosotros vemos cada vez más lesiones de canal. Yo no sé si es porque vienen derivadas, pero ya no es una rareza. No, no es tan Eh, raro. entonces, como que, y yo creo que Clásicamente capaz que eran más raras antes. bueno, digo, como Sí, esta cosa son muy difíciles, entonces como la necesidad de entrenarnos en lesiones que parecieran estar aumentando un poco su prevalencia. Ujú. y se diagnostican antes, capaz, se buscan más, ¿no? Sí, las tenemos porque las estamos de a poco aprendiendo a... A manejar. A ver, por lo menos. Habla, Kabir, porque acá se te Como que escucha. en el primer caso me quedé pensando en el valor del Papa Nicolau, ¿no? En el primer caso, que es HPV independiente, que bueno, estamos Casi, hablando, casi ¿no? imposible, te diría yo. En un PAP. Y me parece muy difícil, me Difícil. parece muy difícil. Y porque no el Simtec Plus, que nosotros no lo usamos igual, pero ya ahí no te sirve, se te escapa por todos lados. Es medio Ah, se escapa por todos eh, lados. es como- te escapa por todos. Para mí es como medio muy Imposible difícil. detectarlo precozmente. Sí, yo creo que sí. Ese es el problema. Bueno, por eso me parece que la sinusorragia, si la paciente se queja Claro, porque tiene tiene un mucha año de evolución. sinusorragia, claro, hay que prestarle atención y de última, no sé, hacer un legrado. Es complejo, es una lesión compleja para todos, para los ginecólogos también. Claro. Y en el último caso, el PAX8, que no lo vi, pero aunque sea para decirles que no era digestivo, me imagino que lo hicieron, o yo me lo perdí, no Mira, sé. sí, que lo creo que lo mostré, lo hicimos. En el El segundo, tema es digo, que, ¿no? Sí. claro, el tema es que el P16, a ver, es como que el P16 no es un anticuerpo patognomónico, pero en cuello Claro, es como, realmente es claro. muy útil. Entonces, vos Ya tenés un te, adenocarcinoma con un tumor de cuello enorme, que claro, además se ve en la resonancia, y te da P16 positivo, claro, yo te diría que casi todo lo demás ya sobra. Uno lo hace, claro, pues bueno, en este caso, yo me acuerdo que a mí el cirujano general me llamaba como que quería discutir el caso porque le parecía como imposible. claro, Y bueno, le digo, mirá, yo sé que es raro, pero no es que fuimos recategóricas, simplemente, mira, tiene un tumor de cuello y tiene un tumor en el peritoneo que marca igual que el cuello, y bueno, claro. El P16 era como que igual no, en los dos, no. claro, claro, claro. eh, entonces, por eso ampliamos el panel. Pero por ahí el concepto es que el adenocarcinoma in situ, HPV relacionado, y el adenocarcinoma invasor HPV relacionados, no es tan difícil de diagnosticar. Puede haber algunas dificultades con el tipo A, si es invasor, si no, eso sí.
pero el P16 medio como que te termina Baja. dando el espaldarazo. Ah, Claro. El sí. problema Es una son herramienta nosotros. valiosísima el PSC. Sí, Me parece a mí, no sé. Precioso. Sí, Precioso. las otras variantes, esa gástrica y todo eso sí que la ahí gástrica es agarré tremenda. Catalina, que está difícil, ¿no? Pero bueno, se ayuda con la inmuno, ¿no? Ni que hablar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, la Bárbaro. verdad, No, gracias a ustedes maravilloso. por la Muchas gracias. invitación. Ah, Bueno, me alegro que les haya gustado y nos vemos pronto. y Nos ahora veremos Sí, en Chile. tengo que parar el Ah, recording sí, Chile. o me no, dijiste se que para baja solo, No, ¿no? solo. mirá, se Para corta sol. solo. Se corta solo, está. Guardalo Bueno, y cuando gracias, termine. Gaby. Muy bueno. Gracias, Un Gabriela. beso. Bueno, Gracias. Gusto Muchas espero verlos gracias. pronto. nos vemos en Un beso Chile. Gracias. grande. También, Gracias, chao. chao. Adiós. Muchas Chao, gracias. chao. Ahora, Hola. ¿eh? Pero dijo, lo tengo que guardar, dijo. A ver. Que no lo vayamos a perder. Recording. No, Sí. pero que lo guarde. ¿Cómo lo guardan? Recording. Stop recording. Se para solo, dijo, no hay que parar nada. More. Caption does not reset. Yo qué sé. Para, Guardar cómo. para que la voy a llamar a Luisa. A Ana.